Bienvenidos a su canal Pesca Táctica. El día de hoy vamos a estar hablando como siempre de un tema muy importante. El nombre del tema del día de hoy es el thermocline. Como todos ya sabemos, las plantas son las que se encargan de hacer la fotosíntesis, absorbiendo la energía solar, de esa manera generando oxígeno. Al oxigenarse el agua mediante la fotosíntesis de las plantas, eso genera un ambiente favorable y cómodo para el bass. Por eso es de que las aguas que contienen mayor cantidad de oxígeno, ese tipo de aguas son las aguas que los bases y los peces prefieren para vivir por la cantidad de oxígeno y la comodidad del medio ambiente. La fotosíntesis es un proceso que no se puede realizar sin la energía del sol. Por eso es de que solamente hasta cierta parte donde el calor o los rayos del sol penetran en el agua, solamente hasta cierta profundidad es donde todavía las plantas están vivas. Aparte de perder las plantas la habilidad de sobrevivir y de realizar la fotosíntesis en aguas muy profundas, por consecuencia, entre más profundidad, menos cantidad de oxígeno hay en el agua. De esa manera se hace un ambiente mucho más difícil para sobrevivir para el bass o para los peces. Otro de los factores que empeoran aún más la situación es el descenso en la columna del agua de sedimentos muertos, y hace que el respirar para los bases o para los peces en esas aguas profundas sea aún más difícil. Prácticamente lo que pasa en aguas profundas es de que se hacen aguas muy difíciles de habitar. Hay ciertos peces que pueden sobrevivir en ese tipo de aguas. En un resumen, lo que tenemos es la primera parte del agua. Esta parte puede variar en profundidad, no en todos los lagos es la misma, puede variar. De hecho, un factor que influye bastante en la profundidad de esta zona es la temperatura y el aire. Cuando las diferencias de temperatura no son muy grandes entre la parte superior y la parte inferior en la columna del agua, el aire es un factor que puede causar que el agua circule, por consecuencia que se mezclen. De esa manera, dando a una sola temperatura en toda la columna del agua. Este fenómeno solamente pasa cuando las temperaturas ambiente cambian gradualmente o cuando es un cambio de temperatura que es suave, por ejemplo, de invierno a primavera. Pero ¿qué pasa en verano? Cuando las temperaturas cambian radicalmente, que estamos en un calor intenso y de repente las temperaturas empiezan a bajar, a descender drásticamente, que es el cambio que sucede de verano a invierno. Pero ¿qué pasa cuando el agua no puede circular o mezclarse? En el verano lo que pasa es de que la primer columna del agua tiende a recibir mucho más calor. El agua, al estar tan caliente, tiende a hacerse menos densa o más ligera, hasta que la diferencia en temperaturas es tan grande que no puede circular o no se puede mezclar. Por consecuencia, viene la división de 3 capas en la columna del agua. La capa de arriba, que es la capa de agua caliente, la capa de abajo, que es el agua fría, y la capa del medio, que es lo que comúnmente oímos mencionar o conocemos como el thermocline. La densidad y el cambio de temperatura en esta línea es tan fuerte y es tan drástico que funciona prácticamente como una barrera física entre las dos aguas o entre el agua caliente y el agua fría. Esta famosa franja de agua llamada thermocline es lo que utilizamos en la pesca del bass para tener una idea o tener como una base hasta qué profundidades son las más aptas para buscarlos o para dejar de buscarlos, puesto que es muy difícil o muy poco probable que podamos encontrar bases debajo de la línea del thermocline por la escasez de oxígeno. Una vez tú ubicas el thermocline en el cuerpo de agua que tú estás pescando, inmediatamente tienes una base de partida o tienes información muy valiosa. Si tú sabes encontrar o sabes leer o tienes conocimiento por lo menos básico acerca del thermocline, puedes tener una ventaja muy grande en otras personas. Obviamente puedes estar pescando en 40 pies de agua, 50 pies de agua. Si el thermocline está suspendido a 25 pies más o menos, tú sabes de que de 25 pies para arriba vas a tener mucho más probabilidades de tener capturas y de encontrar bass. Y esas personas que estén pescando
abajo del thermocline, pues van a ser mucho menores las probabilidades de que los encuentren. Para mí, en lo personal, entender por lo menos un poco acerca de este fenómeno que ocurre en la mayoría de cuerpos de agua. El thermocline puede ocurrir desde un lago muy pequeñito hecho por el hombre hasta un lago muy grande, independientemente si sea natural o sea hecho por el hombre también. El thermocline tú lo puedes ubicar en tus aparatos electrónicos, en tu Fish Finder. Si tú lo ajustas adecuadamente, tú puedes mirar el thermocline en tu Fish Finder. Ese va a ser un video que va a venir después. Otro de los videos que va a venir también va a ser el turnover. Ese es otro tema que es bastante importante también. De hecho, el turnover es algo que viene junto o es derivado del thermocline. So, estén muy pendientes y como siempre les digo, si tienen tiempo para salir a pescar por ahí después del trabajo, llévense a su hijo, inviten a un sobrino, llévense a su esposa, inviten a un amigo, metan más gente en este deporte de la pesca. De esa manera me dan a mí la oportunidad de enseñarles un poco de lo que sé y sobre la marcha seguimos aprendiendo juntos. Eso es todo. Saludos.